revela el poder sobrenatural de tu mente para manifestar riqueza en 12 días, milagro de IVINO en el pequeño pueblo de San Luis, iluminado por la luz dorada del atardecer. Juan, un hombre de 38 años conocido por su dedicación a la iglesia, se encontraba en una encrucijada. Su fe era como un faro en la oscuridad, pero la tormenta financiera que azotaba su hogar amenazaba con apagar esa luz. Con su esposa María y sus 2 hijos, Juan había vivido siempre a la sombra de la gracia divina, confiando en que Dios proveería. Sin embargo, cada día que pasaba, la angustia se hacía más profunda y la preocupación lo consumía. Cada semana, la capilla se llenaba de sonidos de alabanzas y el aroma del incienso envolvía a todos en un abrazo espiritual. Aquellas reuniones de oración eran su refugio, donde los fieles se reunían con lágrimas de súplica, clamando por un milagro. Juan se postraba ante el altar, fervorosamente invocando a San José, el patrono de los trabajadores, implorando por un rayo de esperanza. ¡Ay! Cómo resonaban sus oraciones en la atmósfera sagrada. Pero, entre la multitud, también había murmullos de escepticismo que laceraban su corazón. ¿Era su fe suficiente? ¿O debería actuar? En un ataque de desesperación, Juan decidió invertir todos sus ahorros en un negocio arriesgado, con la esperanza de que estos nuevos comienzos lo llevaran a la abundancia. Pero, oh, triste error. El proyecto se convirtió en un naufragio, llevándose consigo no solo sus fondos, sino también su seguridad. Su corazón estaba quebrantado, como un vidrio roto esparcido en el suelo. Durante una visita al mercado, se cruzó con doña Elena, una anciana de la que se decía tenía un don especial. Con una mirada penetrante, ella le dijo: Juan, Dios está preparando algo grande para ti, la abundancia se acerca, solo debes aferrarte a tu fe. Las palabras de doña Elena resonaron en su mente, como un coro celestial. Fue un auténtico rayo de luz en su oscura tormenta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Movido por la profecía de doña Elena, Juan decidió unirse a su comunidad en fervorosa oración. Convocó a todos a la capilla, a formar un círculo de intercesión. La atmósfera se cargó de una expectativa palpable. Cada canción de esperanza resonaba con fuerza, desafiando a los que alguna vez dudaron. En el día 12 de su jornada de oración, un murmullo divino comenzó a llenar el aire. El viento parecía llevar consigo la promesa de un milagro. Sin embargo, una nueva sombra se cernía sobre él, una prueba aún mayor. ¿Estaría Juan preparado para lo que sigue? ¿Podría su comunidad sostener su fe ante lo desconocido? Las preguntas flotaban en el aire, dando vida a un misterio que pronto se revelaría. El viento soplaba suavemente mientras Juan y su comunidad se aferraban a sus oraciones en la capilla, un lugar que siempre había sido su refugio espiritual. Las velas brillaban tenuemente, lanzando sombras danzantes en las paredes de piedra, como símbolos de cada anhelo y cada lágrima derramada. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de esperanza y temor. Todos esperaban, confiando en que los cielos estaban a punto de abrirse. Cuando la congregación terminó su canto final, un silencio profundo llenó la habitación. Juan, con el corazón latiendo fuertemente, sintió la mirada de sus amigos. Los ojos de sus compañeros brillaban con una fe inquebrantable, pero también reflejaban la incertidumbre que se avecinaba. ¿Qué haría Dios después de este tiempo de oración? En ese momento, Juan se arrodilló nuevamente, su frente tocando el suelo. Con voz entrecortada, clamó al cielo: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Muéstrame el camino, y dame el valor para seguirlo. Clamando con fervor, sentía que algo en su interior comenzaba a transformarse. Su fe se estaba robusteciendo, una chispa de valentía estaba brotando, iluminando su ser. De repente, el aire se volvió más fresco, y una suave brisa pasó a través de las ventanas abiertas, llevando consigo un susurro divino. Fue como si una voz sutil, suave pero firme, hablara a su corazón. No temas, Juan. He estado contigo desde el principio. Lo que para ti parece un final es solo un nuevo comienzo. Las palabras resonaron en su mente, llenándolo de una energía renovada.
Miró alrededor y vio las caras de quienes lo rodeaban, llenas de adoración y esperanza. En un acto de valentía repentina, Juan se levantó y habló con fuerza: hermanos, hoy nos unimos no solo en oración, sino en acción. El amor y la fe no son solo conceptos, son herramientas poderosas que podemos utilizar para manifestar nuestras bendiciones. Los murmullos de asentimiento comenzaron a vibrar entre la multitud, la fe era contagiante. Juan, inspirado, compartió su visión. Proponía que, en lugar de esperar pasivamente, comenzaran un proyecto comunitario, un esfuerzo del que todos pudieran beneficiarse. La idea era crear un centro de apoyo donde los artesanos y productores locales pudieran reunir sus talentos y recursos, compartiendo algo de las riquezas de su comunidad. Sí. Vamos a hacer algo grande juntos, exclamó María, la esposa de Juan, brillando con sufrida esperanza. La comunidad encajó rápidamente, el calor de la idea haciéndolos sentir vivos. Las risas comenzaron a brotar y los corazones se infundieron de nueva energía. Las semanas siguieron mientras Juan y su comunidad trabajaron arduamente. Pero, en medio del optimismo, también surgieron desafíos. A veces, los recursos eran escasos y las dudas se instalaban. Las decepciones amenazaban de nuevo su fe y el escepticismo regresaba a sus mentes como sombras al atardecer. Un día, mientras organizaban los primeros artículos para vender en el mercado, Juan recibió una carta anónima que decía: recuerda que, aunque parezca que las puertas se cierran, Dios siempre tiene una ventana abierta. Confía en su timín. El mensaje encendió una llamarada de inspiración en su alma. Debemos dejar de intentar forzar la abundancia y, en su lugar, abrirnos a lo que Dios ya tiene reservado para nosotros, pensó. Con renovada determinación, se preparó para una reunión crucial en la capilla, donde compartiría la carta y su nueva perspectiva. La pregunta que flotaba en su mente era: ¿podrá su comunidad encontrar la paz y la dirección que necesitaban para abrirse al milagro en sus vidas? ¿Qué sorpresas tendría Dios guardadas para ellos justo al doblar la esquina? La expectativa crecía en el aire, y todos estaban listos para escuchar. ¿Era posible que el verdadero milagro estuviera aún por llegar? ¿Podrían liberarse del temor y abrir sus corazones a las posibilidades infinitas que les ofrecía su fe? El eco de los murmullos llenaba la capilla, cada voz un susurro de deseo y anhelo. Juan se plantó firme, sintiendo la calidez de la comunidad a su alrededor. Su corazón, aún latiendo con la fuerza de la revelación, sabía que este era el momento de transformar la presión en poder, de convertir la duda en acción. Queridos hermanos, comenzó, con la voz resonante y llena de vida, hoy tenemos una oportunidad de crecer juntos. Vamos a abrir nuestras manos para recibir y nuestras mentes para crear. La carta que recibí no es solo una nota, es un recordatorio de que no estamos solos en esto. Dios nos ha reunido por una razón. Los ojos de su comunidad brillaban. Aquella sala, que una vez fue solo un refugio, se convertía en un centro de esperanza. Cada palabra de Juan resonaba como una campana sonando en un día claro. El aire vibraba con posibilidades. María, con lágrimas en los ojos, se levantó y dijo: Juan, creo que esta es nuestra oportunidad de mostrar al mundo lo que somos capaces. ¿Por qué no comenzamos un taller donde todos compartamos nuestras habilidades? Desde la cocina hasta la artesanía, cada uno de nosotros tiene un regalo que puede florecer. Los aplausos estallaron, llenando la capilla con un sentido renovado de unidad. Rápidamente, un grupo se formó para discutir ideas, y comenzaron a planear un evento donde mostrarían sus talentos y unirían a la comunidad. Había una sensación de alegría y energía, como si una chispa hubiera encendido el fuego en sus corazones. Sin embargo, mientras planeaban, la sombra de la inseguridad acechaba. No todos estaban completamente convencidos. Algunos murmullaban dudas sobre la posibilidad de tener éxito, mientras que otros se preguntaban si realmente podían unir sus habilidades y recursos. Era claro que debían enfrentarse a los temores que acechaban en las esquinas de sus mentes. Juan, sintiendo el tirón de esas preocupaciones, se acercó a un grupo que discutía. Digamos que, por un momento, dejamos a un lado nuestras dudas. Miren lo que hemos logrado hasta ahora. ¿Qué pasaría si tenemos la fe suficiente para creer que este paso es parte del plan divino? La fe y la acción son aliadas poderosas. Mientras hablaba, notó que algunos rostros comenzaron a relajarse, la tensión en sus ceños se aflojaba. Había algo en la voz de Juan, una certeza que comenzaba a cruzar el espacio entre ellos. ¿Y si en lugar de perder tiempo en lo que podría salir mal, nos enfocamos en todo lo bueno que podría surgir? La abundancia de Dios es infinita. El murmuro de afirmación se extendió nuevamente, como un suave viento que susurraba al corazón.
Cada uno de ellos sabía que la jornada no sería fácil, pero el espíritu de comunidad estaba allí, y la fe se estaba avivando. Con nuevos ánimos, comenzaron a trazar un plan más firme. Decidieron que el primer paso sería un pequeño taller de alimentos, invitando a la comunidad a disfrutar de una comida juntos. Aprenderían, compartirían y, sobre todo, se unirían en un propósito común. Era el comienzo de algo grande, y Juan también comenzó a sentir que, quizás, esto podría ser lo que tanto esperaban. Mientras el sol comenzaba a caer, Juan se retiró un momento al interior de la capilla, buscando ese espacio sagrado para la reflexión. Señor, aquí estamos. Te pido que nos concedas el valor para seguir adelante. Sabemos que eres el autor de nuestras historias y que cada paso que damos está en tu mano. Permítenos ver más allá de nuestras limitaciones, oró, lleno de gratitud, pero entonces, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Realmente estaban listos para lo que Dios podía desatar si abrían sus corazones completamente? La claridad y compasión de Dios nunca se limitan a solo lo que imaginamos, y con ese pensamiento resonando en su corazón, un nuevo sentimiento de expectación llenó el aire. ¿Qué milagros estaban a punto de experimentar a medida que avanzaban hacia lo desconocido? Todo estaba a punto de cambiar, y la comunidad estaba lista para surcar estas aguas nuevas. ¿Cuáles serían los desafíos que se avecinaban y cómo reaccionarían cuando el verdadero poder de su fe fuese puesto a prueba? El día del taller había llegado. Era temprano y la capilla brillaba con una luz dorada que parecía bendecir cada rincón. Juan observaba mientras las mesas eran arregladas, preparadas para recibir a la comunidad. El aroma de las especias comenzaba a flotar en el aire, mezclado con risas y conversación. Era un ambiente de expectativa palpable, como si todos supieran que estaban a punto de participar en algo extraordinario. María y algunos otros habían tomado la iniciativa de cocinar platillos de diversas culturas, y la mesa estaba compuesta de colores vibrantes y sabores únicos. Cuando Juan caminó hacia el centro, se sintió inundado de gratitud. Miró a su alrededor y vio rostros llenos de determinación y alegría, un reflejo del espíritu que deseaban cultivar. Queridos amigos, comenzó, su voz un eco de amor, hoy no solo compartimos comida. Compartimos nuestras historias, nuestras culturas, y sí, nuestros corazones. Este es un día para sembrar semillas de unidad. El silencio reverente que siguió fue breve, pero profundo. Mientras la comida se servía, Juan se movía de mesa en mesa, escuchando risas y observando las interacciones. Era un flujo de energía que le llenaba el alma, una danza de conexión y renovación. Sin embargo, no podía evitar que su mente volviera a la inquietud que lo había acompañado la noche anterior. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría después? De pronto, un joven del grupo se puso de pie. Juan, he escuchado acerca de personas que han logrado grandes cosas al abrirse a las posibilidades de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Las palabras resonaron, y Juan sintió un tirón en su corazón. Esa es la pregunta correcta. Abrirse a las posibilidades significa dejar atrás el miedo y abrazar la abundancia. Hay un poder sobrenatural esperando ser liberado en nosotros. Pero para recibirlo, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a nuestras dudas, a nuestras inseguridades. La fe es activa, no pasiva, respondió Juan con convicción, sintiendo que un fuego se encendía en su interior. Uno de los ancianos, don Manuel, interrumpió, ¿y si no podemos? Me preocupa que nuestras habilidades no sean suficientes. Juan sintió la preocupación en el aire. Era un recordatorio de que aún quedaba trabajo por hacer. Don Manuel, dijo Juan, la riqueza no solo se mide en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de ofrecer. Dios no busca la perfección, busca corazones dispuestos. La verdadera riqueza está en el amor y el esfuerzo que ponemos en cada acción. Las palabras de Juan resonaron profundamente en la habitación. Un nuevo entendimiento se apoderó de ellos. La inseguridad comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido renovado de propósito. Mientras las horas avanzaban, el taller se llenaba de risas, abrazos y un sentimiento de unidad. Sin embargo, Juan había mantenido un lado de su mente atento, consciente de que la verdadera prueba estaba aún por llegar. ¿Qué sucedería cuando los miembros de la comunidad trataran de llevar esta energía fuera de la capilla, al mundo real? Podrían resistir las tempestades de la duda y las críticas que podrían llegar al caer el sol, y mientras se preparaban para compartir un momento de oración, Juan miró a sus hermanos y hermanos, sintiendo que un milagro estaba realmente a la vuelta de la esquina. Su corazón latía con anticipación.
Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza y claridad en los días venideros, propuso al cerrar sus ojos. Un sentimiento de expectativa llenó el aire. Se podía sentir como el poder divino estaba listo para obrar. Pero aún quedaba una pregunta en el aire: ¿qué pruebas se enfrentarían antes de que la manifestación de su fe se hiciera realidad? La comunidad estaba lista, pero el verdadero desafío parecía acechar en las sombras. Mientras la oración terminaba, una voz susurrante pareció llamar a Juan: aquí comienza la verdadera jornada. Y con ello, una nueva etapa se abría ante ellos, llena de incertidumbre y promesas. ¿Cómo enfrentarían la siguiente etapa de su nueva vida juntos? La luz del día comenzaba a desvanecerse, y la capilla se llenó de una suave penumbra que parecía abrazar a cada persona presente. La oración había sido un momento poderoso, sus corazones latían al unísono, listos para recibir lo que Dios tenía preparado para ellos. Sin embargo, un aire de duda permanecía. ¿Estarían realmente dispuestos a dejar que la fe guiara sus pasos? Juan respiró hondo mientras observaba a los miembros de su comunidad, algunos con ojos brillantes y otros con ceños fruncidos, tal vez atrapados en la intranquilidad. Se acercó a la primera mesa donde vio a Clara, una madre soltera que siempre había enfrentado dificultades. ¿Cómo te sientes, Clara?, le preguntó con genuina preocupación. Juan, a veces me pregunto si puedo realmente hacerlo. Criar a mis hijos, trabajar, mi vida, a veces parece demasiado. La inseguridad me ahoga, confesó ella, los ojos llenos de temor. Clara, recuerda que Jesús nos dijo que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. No necesitas ver todo el camino, solo el primer paso. Y ese paso es hacer lo que haces mejor, amar y cuidar de tus hijos, le respondió él, sintiendo la necesidad de infundir valor en su espíritu. Mientras continuaba su viaje a través de la sala, Juan se dio cuenta de que la mayoría de sus hermanos y hermanas enfrentaban batallas similares. Historias de miedo, inseguridad y anhelos se entrelazaban en el aire. Luego, vio a don Manuel una vez más. Esta vez, el anciano parecía más pensativo. Juan, ¿y si después de todo esto, no podemos sostener lo que hemos aprendido? Me preocupa que esto sea solo un momento efímero, dijo con un susurro que cargaba un peso considerable. Don Manuel, Juan exclamó, la verdad es que el cambio no sucede de la noche a la mañana. Cada pequeño acto de amor y generosidad cuenta. No subestimes la fuerza de la fe en acciones pequeñas. Cada uno de nosotros es un eslabón en esta cadena de transformación. La comunidad se fortalece cuando somos sinceros y apoyamos a los demás en nuestros temores y sueños. Al final de la noche, después de compartir historias y risas, la capilla estaba impregnada de un profundo sentido de conexión. Pero Juan sabía que el camino aún no estaba completamente despejado. Miró hacia el horizonte, sintiendo como la oscuridad de la vida cotidiana podría acechar en cualquier momento. El mundo exterior no siempre sería tan cálido como la capilla esa noche. El corazón de Juan latía rápido. Era un desafío mayor el que estaba ante ellos. ¿Cómo podrían enfrentar las dudas y críticas del mundo al regresar a sus vidas? Se dirigió a la comunidad una vez más, esta vez con una mirada decidida. Hermanos, esta no es solo una reunión. Es el comienzo de una nueva forma de vivir. El poder de Dios está dentro de nosotros, pero debemos activarlo con fe y acción. Un murmullo de entusiasmo comenzó a levantarse entre la multitud. Sí, podemos hacerlo, gritó un joven entusiasta. Vamos a llevar esto más allá de estas paredes. Las palabras resonaron, y la energía alrededor crecía, inspirando a cada uno a sumarse a la conversación. Con cada palabra, Juan sentía que se encendía un fuego nuevo en sus corazones. Pero aún había un resquicio de confusión. La duda a veces es un adversario silencioso, listo para atrapar a aquellos que buscan avanzar. La pregunta que quedaba flotando en el aire era: ¿cómo podrían realmente sostener esta fe nueva cuando regresaran al ajetreo de la vida diaria? Mientras aquellos pensamientos se cruzaban por su mente, una voz interior susurró: la perseverancia es clave. Estén atentos a los milagros pequeños entre ustedes. Con eso, un nuevo destello de esperanza iluminó sus corazones y así, con el eco de sus risas aún resonando y la promesa de un nuevo amanecer, Juan sentía que su comunidad estaba en el umbral de algo asombroso, algo que cambiaría cada rincón de sus vidas. Pero, ¿qué pruebas se interpondrían en su camino y cómo podrían salir victoriosos de ellas? Solo el tiempo lo diría, y Juan no podía esperar a descubrirlo. La luna comenzó a asomarse en el cielo, bañando la capilla con una luz plateada.
Juan se quedó unos momentos en la puerta, sintiendo el aire fresco de la noche, cargado de posibilidades. Era un nuevo capítulo para todos ellos. Sin embargo, en su interior, la pregunta persistía: ¿cómo sostendrían la fe? Mientras la congregación empezaba a dispersarse, algunos se quedaron para charlar, compartir experiencias y abrazos cálidos. Las risas se escuchaban aquí y allá, pero en el fondo, Juan notaba algo más, un anhelo profundo de conexión. Se dirigió a un grupo de jóvenes que conversaban animadamente. «Chicos, ¿cómo piensan que podemos mantener esta energía en nuestros días?», preguntó, su voz atravesando el murmullo. Ashley, una de las jóvenes más entusiastas, levantó la mirada y dijo: «Podemos hacer algo juntos, como un grupo de oración. Cada semana podríamos reunirnos y compartir lo que nos está pasando, apoyarnos mutuamente». «No debe ser solo un momento». Esa idea resonó en el corazón de Juan. Ver a estos jóvenes llenos de pasión le recordó que la unión en la fe podría catalizar algo grande. «Eso es. Seamos una comunidad activa. La fe se alimenta al ser compartida», exclamó, y un brillo de emoción iluminó su rostro. Los murmullos de aprobación se expandieron entre ellos, y mientras comenzaban a hablar sobre cuándo se reunirían, Juan no pudo evitar sonreír. Había tanto poder en la comunidad. El amor y la conexión eran el tejido que uniría cada uno de sus corazones, aún en los momentos de prueba. Sin embargo, también había un sentido de inminente desafío. Juan sabía que no tendrían siempre días soleados. El mundo exterior estaba lleno de desafíos que probarían su fe. Se preguntó cómo podrían estar preparados para las tempestades que amenazaban su nuevo camino. Esa noche, dejó la capilla con un peso en su corazón, una mezcla de esperanza y miedo. Al día siguiente, Juan decidió comenzar por su propia vida. Se sentó en la mesa con su familia, compartiendo la idea del encuentro de oración y cómo podría afectar sus vidas en el día a día. Sería como tener una luz en medio de la oscuridad. Un lugar donde podremos buscar ayuda y consejo, les explicó su esposa. Marta lo miró con ternura. Eso suena hermoso, amor. Pero también necesitamos estar preparados para lo que venga. La vida no siempre es fácil, y tendremos que enfrentar realidades. Juan asintió. Las palabras de Marta fueron un recordatorio de que el dilema espiritual nunca está lejos. La fe es una luz, pero no siempre elimina la oscuridad, a veces, simplemente nos da la fuerza para caminar a través de ella. Decidido, comenzó a escribir un pequeño diario de oración, un espacio para documentar sus pensamientos, miedos y las bendiciones que Dios estaba trayendo a su vida. Si escribo sobre mis luchas y las comparto, tal vez otros se sientan menos solos, pensó. Cada tarde, tras terminar sus tareas, se sentaba con su pluma y papel. Al principio, las palabras fluían con dificultad, pero pronto se dio cuenta de que escribir era una forma de orar. Cada palabra reflejaba un pedazo de su alma, y al final de cada página, sentía que una carga se aliviaba. Sin embargo, en medio de esta nueva práctica, una dificultad surgió inesperadamente. Un vecino, conocido por su desencanto con la comunidad, comenzó a criticar abiertamente la iniciativa de oración de Juan. ¡Qué locura! ¿Creen que la oración cambiará tus problemas? Se burló en un encuentro casual. Esa era la prueba que Juan temía. ¿Cómo responder a la negatividad sin perder la paz que había cultivado? Mientras sus pensamientos se enredaban, reflexionó sobre las palabras de Jesús: «Bienaventurados los que son perseguidos». Tal vez esta sea una oportunidad, se dijo a sí mismo. La fe no se trata de evitar conflictos, sino de crecer a través de ellos. Con un profundo suspiro, Juan sintió que el peso de la crítica podía transformarse en un impulso hacia la luz. En medio de la tormenta, ¿sabía realmente cómo navegar sin perder el rumbo? De pronto, la respuesta lo invadió, la perseverancia en la fe. Mientras caminaba hacia su hogar, Juan recordó que cada paso se construye en base a experiencias, luchas y el amor compartido entre ellos. Pero en su mente, una inquietud aún permanecía: ¿sería suficiente para enfrentar lo que viniera? La noche se acercaba, y con ella, la pregunta: ¿cómo podrían unirse aún más cuando las sombras intentaran separarlos? La mañana amaneció clara, pero había un aire de expectación en la pequeña comunidad. Juan se despertó con el sonido de los pájaros cantando, pero su mente estaba llena de preguntas. La iniciativa de oración estaba tomando forma, y a medida que pensaba en ello, una chispa de emoción lo invadía. Sin embargo,
la crítica de su vecino aún resonaba en su interior como un eco perturbador. Al llegar al parque, se encontró con los jóvenes que habían manifestado interés en el grupo de oración. El sol iluminaba sus rostros, y sus risas resonaban en el bullicio de la mañana. Juan sintió que había llegado el momento de compartir su visión. Chicos, quiero que sepáis que esto no es solo una reunión, sino un espacio sagrado donde cada uno de nosotros puede encontrar voz y ser escuchado, les dijo con entusiasmo. Sus palabras eran como oleadas de esperanza, y los ojos de los jóvenes brillaban con expectativa. Ashley fue la primera en responder. Sí. Será como un refugio, donde podamos ser genuinos y donde no importa lo que estemos enfrentando, siempre habrá amor y apoyo. El resto asintió, y el ambiente se cargó de una energía vibrante. Juan podía ver cómo las dudas empezaban a disiparse. La oración no solo será un momento, será un camino para crecer juntos en la fe. Necesitamos recordar que no estamos solos. A medida que hablaban, Juan sintió que el peso de esas palabras se impregnaba en su corazón. Las tormentas internas, la crítica ajena, y la presión del mundo exterior parecían perder su fuerza, ahogadas por la fuerza de la comunidad que estaban haciendo ante sus ojos. Durante la semana, Juan dedicó tiempo a su diario de oración. Sus páginas empezaron a llenarse de historias, de anhelos, de lecciones aprendidas y de promesas a Dios. Se dio cuenta de que la escritura le estaba revelando más que su propia experiencia, era una herramienta de sanación también para sus hermanos. Quizás, al escribir, no solo cuente mi historia, sino que abrace la nuestra, reflexionó. Pero no todo era fácil. Con cada encuentro, la crítica de su vecino seguía saliendo a la superficie, plantando dudas en la mente de algunos. ¿Y si no sirve de nada? ¿Y si somos solo un grupo de soñadores sin rumbo? Murmuraron un día. Las palabras fueron como cuchillos, desnudando un miedo que muchos llevaban en su interior. Juan sintió que la tempestad estaba más cerca de lo que pensaba. Sin embargo, un murmullo dentro de él lo llevó a recordar la fuerza en la unión, el poder que la comunidad traía. No estamos aquí para resolver todos nuestros problemas de inmediato. Estamos aquí para crear un camino juntos, les contestó con sinceridad, pero también con determinación. Esa noche, mientras el silencio caía sobre el hogar, Juan se sentó a meditar. Las palabras de David resonaban en su ser: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no puede ser movido. Cada preocupación se convertía en una oración silenciosa, un acto de entrega y confianza. Sin embargo, cuando creyó haber encontrado un camino, un nuevo desafío llegó a sus puertas. Desde el otro lado de la calle, el vecino empezó a alzar la voz, llamando a otros, cuestionando la autenticidad de su grupo de oración. No se dejen engañar. Solo es un juego de palabras. Clamó, como si quisiera romper el lazo que Juan estaba tratando de construir. Juan contuvo su respiración, sintiendo cómo la presión aumentaba, pero se recordó a sí mismo que el amor y la fe deben ser más fuertes que la crítica. ¿Estaba dispuesto a amar incluso a los que no creían? Esa pregunta pesaba en su corazón. Con un deseo ferviente de actuar en lugar de reaccionar, Juan tomó una decisión: iría a hablar con su vecino. Quizás la verdadera conexión comienza en el entendimiento y en el amor más allá de las palabras, pensó mientras salía de casa. Mientras se acercaba, sentía que cada paso lo acercaba más a una verdad escondida. ¿Lograría Juan llevar ese mensaje de fe y esperanza a quien más lo necesitaba, o se vería atrapado en la duda? La noche había comenzado a caer y, en el aire, había una expectación palpable. ¿Sería este un momento de revelación o un nuevo desafío? Juan se encontró frente a la casa de su vecino. La noche vestía la calle de sombras, pero su determinación iluminaba su camino. El sonido de su propio corazón le recordaba que ese encuentro era más que una confrontación, era una oportunidad. Cuando levantó la mano para tocar la puerta, sintió que el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían cambiar no solo su vida, sino también la de su vecino. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre con expresión seria, que parecía sorprendido por la visita. Juan forzó una sonrisa, que a pesar de la tensión se sentía genuina. Hola, Luis. Quería hablar contigo. Luis lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Sobre qué, Juan? ¿Sobre tu grupo de oración? Su tono era sarcástico, como si cada sílaba costara un esfuerzo. Sí, pero también sobre algo más. Sé que he escuchado lo que has dicho, y no estoy aquí para pelear. Estoy aquí para compartir lo que mi corazón siente, dijo Juan, buscando palabras que resonaran en el alma sin provocar una reacción defensiva. Luis cruzó los brazos, aún escéptico.
La gente necesita más que oraciones para salir adelante, Juan. La fe no paga las cuentas ni soluciona los problemas. Lo sé, pero a veces, el primer paso hacia la solución es encontrar la unidad, la comunidad, la fe que nos sostiene en momentos difíciles, respondió Juan con sinceridad. Sintió que sus palabras eran piedras preciosas, pulidas por el roce de la esperanza. Luis frunció el ceño, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Y cómo crees que eso puede ayudar? ¿A dónde quieres llegar? A veces, el poder de la oración puede cambiar nuestras circunstancias. Puede transformar nuestro interior. Si juntos oramos, podemos encontrar fuerza, paz y dirección, expuso Juan, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más ligero. ¿Y si eso no cambia nada? ¿Y si seguimos igual? Luis lanzó el reto, su incredulidad palpable. Sabes, la realidad es que no siempre veremos cambios inmediatos. Pero te aseguro que si buscamos lo espiritual, hay una fuerza que nos puede guiar hacia el cambio. No solo en nosotros, sino en nuestras vidas, en nuestra comunidad, dijo Juan con firmeza. Juan sintió como su voz vibraba con una pasión genuina. Las dudas y críticas a las que se había enfrentado parecían disiparse. Era como si esa conversación tuviera el potencial de abrir una puerta no solo a Luis, sino a cada persona que escuchara sobre su grupo de oración. Yo solo quiero ofrecer un espacio donde podamos ser nosotros mismos sin prejuicios, donde el amor sea la respuesta. Puede que no resuelva todos los problemas, pero puede ser un comienzo. Te invito a que lo veas por ti mismo, ofreció Juan, con la mente corriendo en posibilidades de transformación. Luis lo observó, con su postura un poco más relajada. Iré una vez, solo por curiosidad, dijo finalmente. Cada palabra de Luis fue un pequeño milagro, el eco de una semilla plantada. La conversación continuó, y Juan sintió que la presión y la duda empezaban a desvanecerse en la calidez de un entendimiento inesperado. Mientras hablaban, las estrellas comenzaron a brillar con más fuerza, como si celebraran esa conexión. Al final de la noche, Juan se despidió con el corazón latiendo de esperanza. Había logrado un primer paso hacia la transformación no solo de su vecino, sino de la comunidad. Mientras regresaba a casa, sintió que el viento traía consigo un suave susurro. La fe estaba empezando a tomar forma en aquellos corazones, uniendo a personas que habían estado divididas por miedo y escepticismo. Sin embargo, a medida que se alejaba de la casa de Luis, una pregunta inquietante golpeó su mente. ¿Está preparada su comunidad para realmente abrir sus corazones a la fe, o estaban tan encerrados en sus angustias que no podrían ver la luz? La madrugada traería respuestas, y el siguiente encuentro podría develar un cambio inesperado. La mañana se despertó con un brillo diferente. Juan salió de casa, sintiendo que el aire estaba cargado de posibilidades. Cada paso que daba resonaba con un eco de esperanza. La conversación de la noche anterior había dejado una huella profunda en su corazón y en su alma. Era como si hubiera iluminado caminos que antes estaban cubiertos de sombras. La noticia del grupo de oración ya circulaba entre algunos en el vecindario. En la tienda de la esquina, María, una anciana que siempre tenía una sonrisa cálida, se acercó a él mientras compraba pan. Juan, he oído que has estado hablando sobre orar juntos. ¿Es cierto? Sí, María. Quiero invitarte. No solo a ti, sino a todo el que desee unirse, respondió Juan, sintiendo que su pecho se llenaba de un orgullo reconfortante al ver el interés en los ojos de los demás. Orar juntos puede cambiar muchas cosas. En estos días, necesitamos más de eso, afirmó María, mientras su mirada se llenaba de un brillo que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. Juan sintió que su fe en el poder de la oración se solidificaba aún más. Esa tarde, Juan fue a su grupo habitual en el parque. Al llegar, se encontró con un grupo de amigos, cada uno con sus propias luchas y desafíos. Cuando tomó el lugar para hablar, pronunció algo que había estado resonando en su corazón. Hoy quiero que compartamos no solo nuestras preocupaciones, sino también nuestras esperanzas. Las palabras fluían de su boca como un río de luz. Los rostros de los presentes comenzaron a iluminarse. Diego, un joven que cargaba las penas de un reciente despido, tomó la palabra. Juan, siempre he pensado que la oración es solo para los momentos de desesperación, pero tal vez puede ser más que eso. Puede ser una forma de encontrar fuerza incluso en medio de nuestros problemas. Las historias comenzaron a entrelazarse, un tapiz de dolor y esperanza que crecía con cada palabra compartida. Juan sintió el poder de la comunidad, era un canto entrelazado de almas buscando un propósito, una dirección.
El grupo decidió que, además de orar, iban a reunirse todos los miércoles para compartir sus experiencias, sus fracasos y sus logros. Vamos a ayudar a aquellos que están luchando. No solo a orar, sino a ser una respuesta tangible, pronunció María con seguridad. El tiempo pasó, y mientras las semanas se convertían en un hilo de encuentros, cada oración parecía solidificar conexiones entre los miembros del grupo. Las vidas de cada uno comenzaron a manifestar pequeños cambios. Diego encontró un nuevo trabajo, la tristeza de unas semanas atrás comenzó a desvanecerse como la niebla al amanecer. Otros compartieron testimonios sobre cómo habían encontrado paz en medio de las tormentas. Mientras todo esto sucedía, Juan no podía dejar de pensar en Luis. La curiosidad había florecido en él, pero ¿sería suficiente para abrir su corazón? La invitación seguía flotando en el aire. Un grupo de oración puede parecer solo una reunión, pero el brillo que crecía en él presagiaba una transformación mucho más profunda. Una noche, mientras todos se preparaban para su próximo encuentro, Juan sintió que estaba a punto de cruzar un umbral significativo. Había momentos donde la fe se sentía tangible, como si las manos invisibles de Dios estuvieran entrelazando sus destinos con hilos de amor y comunidad. ¿Podría su vecino ser parte de esto también? ¿El hombre que alguna vez se mostró indiferente podría ser el siguiente en experimentar este poder transformador? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, en un corazón que aún podía abrirse a la luz. Y así, mientras la luna brillaba esa noche, Juan se quedó contemplando el camino que llevaría a Luis a su grupo, esperando que el eco de su fe resonara lo suficiente para cruzar el umbral de su indiferencia. La pregunta quedaba flotando: ¿qué pasaría si Luis decidía unirse? ¿Podría su vida cambiar en ese mismo instante? La comunidad de San Luis había crecido en ánimo y confianza. Cada encuentro se convertía en una celebración, una oportunidad para compartir oraciones y esperanzas. Juan, al ver el amor florecer entre ellos, se llenaba de gratitud. Sin embargo, su mente seguía ocupada por la imagen de Luis, el vecino incrédulo. A veces, las dudas volvían a asomarse, preguntándose si las sombras del escepticismo podrían apoderarse nuevamente de su comunidad. Una tarde, mientras preparaban el siguiente encuentro en la capilla, la noticia llegó de que Luis estaba lidiando con problemas personales, sus disputas internas convertidas en un grito de ayuda. Juan sintió en su interior que ese era el momento que había estado esperando. Luis necesita este espacio. Este es el momento de mostrarle el amor de Dios, pensó, determinado a invitarlo a unirse a ellos. Bajo la luz de la luna, Juan se acercó a la casa de Luis como lo había hecho antes, pero esta vez, su actitud era diferente. Llevaba consigo un pequeño obsequio, un libro de fe, palabras que habían traído luz a su corazón y que ansiaba compartir. Golpeó la puerta con firmeza, sintiendo como su corazón latía por la intensidad del encuentro. Cuando Luis abrió, su mirada delataba una mezcla de cansancio y confusión. Juan sonrió, extendiendo el libro. Luis, he estado pensando en ti. Quiero invitarte a unirte a nosotros. Puede que encuentres respuesta a tus preguntas allí. Estas páginas pueden traer un poco de luz a la oscuridad, ofreció con sinceridad. Luis se quedó en silencio, miró el libro y después a Juan. La tensión en el aire era palpable, como si las palabras no pudieran atravesar la barrera de duda que él había construido. No sé, Juan. He sido escéptico sobre todo esto. ¿Y si no cambia nada? Respondió, reacio. Juan, sintiendo el peso de la duda, volvió a insistir. A veces, las respuestas llegan de la manera que menos esperamos. Este grupo no se trata solo de orar. Es un lugar donde podemos encontrar comunidad y apoyo. Ven, solo una vez. No tienes nada que perder. En su voz había un fervor que parecía poder derribar muros y entonces, Luis asintió. Está bien, iré, murmuró, como si tomara una decisión que había estado postergando mucho tiempo. La siguiente reunión fue una mezcla de emoción y tensión. La comunidad, al saber que Luis se uniría, se preparó con fervor. Juan oró intensamente, buscando que su vecino sintiese la calidez y amor que ellos compartían. Cuando Luis llegó, notó miradas curiosas y un recibimiento lleno de amor. Era como si el ambiente estuviera teñido de esperanza. Hoy estamos aquí para verdaderamente conectarnos. La fe no se trata solo de palabras vacías, sino de actos de amor, comenzó Juan, con el corazón latiendo fuerte. A medida que compartían, Luis fue observando. Se unió a la ronda de oraciones, y aunque al principio sus palabras eran escasas, algo en su interior empezó a cambiar. Durante las secciones de testimonios, escuchó historias de vidas transformadas y corazones restaurados.
Vio cómo cada uno de ellos había enfrentado retos, pero lo hicieron con fe, apoyándose mutuamente. Antes de cerrar la reunión, Juan se volvió hacia Luis y le preguntó: «Luis, ¿cómo te sentiste hoy?». Un silencio envolvió el espacio. La comunidad contuvo el aliento, esperando su respuesta. Creo que la verdadera transformación no es solo externa, es interna. He sido un escéptico, pero esto me hace cuestionar. Quizás tengo más dudas que respuestas, pero es un buen inicio, confesó Luis, mirando a los ojos de todos. El grupo estalló en aplausos y murmullos de aprobación. En ese momento, la barrera de desconfianza que había rodeado a Luis empezó a desvanecerse. El tiempo pasó, y los encuentros continuaron. Luis comenzó a acercarse más al grupo, y su corazón se fue abriendo poco a poco. Y así, cada uno, desde su propio lugar de incertidumbre, comenzó a encontrar el poder de la comunidad que los abrazaba. Sus cimientos eran el amor y la fe, una fuerza que parecía sostenerlos ante cualquier tormenta. Un día, mientras estaban organizando un evento comunitario para ayudar a quienes más lo necesitaban, Luis se levantó. Miró a sus compañeros y dijo: «Quizás todos enfrentemos tempestades, pero juntos, somos un faro de luz. La fe me ha cambiado. Quiero hacer parte de esto y servir». Lo que comenzó como dudas se transformó en un compromiso. La comunidad sintió como el poder de su conexión espiritual había alcanzado nuevas alturas. Juan miraba a su alrededor, sintiendo que cada oración, cada lágrima de alegría, y cada acto de amor había contribuido a esta realidad. La gente comenzó a unirse, a compartir, y su pequeño pueblo fue transformándose en un lugar de abundancia, no solo en recursos, sino en amor. Cada uno, desde su propio lugar, se transformó en un pilar de fe. Al mirar al horizonte, Juan se preguntó: ¿qué más puede Dios hacer cuando abrimos nuestros corazones al amor y nuestra fe se convierte en acción? Era evidente que el verdadero milagro había comenzado, y todo estaba alineado bajo la gracia divina. El tiempo había moldeado a cada miembro de aquella comunidad, y juntos, vibraban con la energía del amor. San Luis, ese pequeño pueblo, había logrado convertirse en un testimonio viviente del poder sobrenatural de la fe y la unidad. Al final, cada rincón resonaba con agradecimiento, cada alma iluminada por la luz de la esperanza. Este es el momento de actuar, de unirte a esta maravillosa jornada de oración y fe. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, y comparte este mensaje con aquellos amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y transformación. Tu apoyo es esencial para continuar llevando esperanza en cada rincón. No esperes ni un segundo más.